a grabar. Compartir pantalla. Listo. Entonces, el día de hoy lo que vamos a hablar, muchachos, vamos a hablar específicamente sobre electrodos. Y les mencionaba ayer que en alguna ocasión todos ven la pantalla, ¿cierto? La pantalla de PowerPoint. Sí. Sí, ok. Les mencionaba Sí, ayer profe. que en alguna ocasión tenía una alumna que me discutía que en la UVM, allá la carrera de biomédica, tiene una materia en específico de electrodos. O sea, electrodos en lo personal no son tan complejos realmente como pensamos. Sí tienen unos efectos químicos bastante interesantes, pero pues obviamente no es el fin de esta materia de estudiar los efectos químicos de los electrodos. Entonces, bueno, los electrodos sabemos que prácticamente un electrodo me ayuda a pasar información de cualquier tipo al aparato con el que estoy trabajando. No es un sensor, definitivamente no es un sensor tal cual, porque el electrodo no convierte la información. Ayer mencionábamos que el sensor tiene que ayudarte a convertir la información y si lo hace en una conversión eléctrica, pues va a ser mucho mejor para nosotros. Pero el electrodo tal cual hemos visto que también hasta un simple cable pelón sin aislamiento, ese sensor me podría servir. De hecho, les he mencionado que en estos días estaba esperando que me llegaran unos electromiógrafos de China, pero que con esta situación del coronavirus habían estado detenidos. No tenía electrodos con qué trabajar, entonces agarré unos simples caimanes para trabajar con un electromiógrafo. Ya saben, las dos terminales que van a los músculos y una tercera tierra y la ponía sobre mi antebrazo y pues con los simples caimanes me servía para poder captar señales musculares en este caso. Entonces, un electrodo, pues un simple cable me puede ayudar, pero vamos a explicar un poquito más de los tipos de electrodos que existen. Sirven para medir y registrar potenciales y por lo tanto corrientes en el cuerpo. Es necesario proporcionar alguna interfaz entre el cuerpo y el aparato de medición electrónico. Los electrodos biopotenciales deben tener la capacidad de conducir una corriente a través de la interfaz entre el cuerpo y el circuito de medición electrónico. Ojo, electrodos no necesariamente deben de ser aquellos que me ayudan a suministrar información a mi aparato o dispositivo. Existen electrodos que hacen la tarea contraria, electrodos que en lugar de que capten señales, ayudan a transmitir señales. Por ejemplo, en los electroestimuladores, los aparatos estos que se utilizan, que venden para tonificación muscular, utilizan electrodos que tal cual lo que hacen estos electrodos es transmiten corrientes al cuerpo para ayudar a generar contracciones en un grupo muscular en específico. También existen por ahí un poco más utilizados en química, no los vamos a estudiar nosotros porque no lo pensamos aplicar en pruebas químicas, electrodos de plata, electrodos de oro que tal cual muchas de las veces van sumergidos sobre una sustancia química y esperamos que esa sustancia química tal cual esté transmitiendo impulsos eléctricos o haga un movimiento de iones a través de un material conductivo y que, bueno, esos dos electrodos estén transmitiendo información dentro de una ampolla. Entonces, al menos ya ahorita ya podríamos distinguir dos tipos de electrodos que se utilizan para captar señales y otros que se utilizan para mandar señales. Incluso si ustedes van a tiendas aquí en Guadalajara como Nafarrete o Nefarrate, no me acuerdo cómo se llama esta tienda, les preguntan muchas veces qué tipo de electrodos necesitas. Y me ha tocado que cuando mando a los alumnos a pedir electrodos, me llegan con electrodos para electroestimulación, que les dicen, pues es que me vendían 3 por 50 pesos o me vendían 100 por 200 pesos. Entonces muchas veces se van por lo barato. El problema es que cuando tratamos de utilizar estos electrodos no nos sirven porque pues, no puedo captar señales biológicas. Su aplicación es una aplicación completamente diferente. Bueno, ¿qué tipos de electrodos nosotros tenemos? Tenemos electrodos que se llaman metal plato. Estos electrodos metal plato tienen una forma muy simple. Estos consisten de un conductor metálico en contacto con la piel. Este tipo de electrodos son electrodos bastante viejos. Vamos a hablar un poquito de la historia también de los electrodos. Ya no son muy habituales que hoy se sigan utilizando. Se utilizaba anteriormente una almohadilla
que esta almohadilla normalmente estaba bañada sobre un material conductivo, agua con sal prácticamente podría ayudar, o lo que se utiliza más actualmente, gel empapado de puros electrolíticos, que esto me ayudaba a poder determinar una mayor conductividad. Pero si no se tenía esta almohadilla, el platillo que se muestra sobre la figura A, B y C podía determinar de todas maneras la conductividad. ¿Para qué se llegaban a utilizar estos platillos de aquí? Bueno, estos platillos de aquí, como pueden ver, tienen una forma de teja, en el cual esta forma de teja normalmente se esperaba ser adaptado a una extremidad, piernas, brazos, etcétera, etcétera, ¿no? Estos de acá son algo similares a los que tienen en la actualidad que ustedes utilizan. La única diferencia es que tenían un cable soldado, que este cable ya iba directamente al dispositivo. Y último, estos C, podemos ver que son prácticamente una evolución. En el C ya tenían un botón, un snap, que este de aquí es un macho, y pues esperaríamos conectar un botón hembra del otro lado para poderlos utilizar. Yo utilizo algunos, déjenme ver si los encuentro rápido. A ver si los encuentro. Ah, sí los encuentro. Yo actualmente utilizo con los electrodos que ustedes tienen, que se parecen a estos, nada más que aquí estos todavía siguen siendo rígidos. Utilizo cables como estos. Estos cables de aquí pueden notar que tienen una terminación hembra, en el cual esta terminación hembra, pues esperas que vaya conectado directamente a un electrodo como este. Entonces, la ventaja de utilizar estos terminales, pues es que tal cual lo colocas, entra a presión y es muy difícil, bueno, no muy difícil, pero no se llega a soltar tan fácil. Este tipo de electrodos a mí perdón, de latiguillos para electrodos de SG o de eje, me gustan mucho porque si se fijan, son tres cables, que esos tres cables vienen conectados a este adaptador tipo jack de audio. Este tipo de adaptadores de jack de audio eran los que se utilizaban antes en los carros, que te conectabas tu celular y pues el celular lo podías conectar al estéreo del carro. Y pues la ventaja que tenemos al usarlo así es que están cables plomados, cables blindados, en los que prácticamente no habrá ninguna interferencia por el medio ambiente en el que se encuentren. Otra ventaja es que a la hora de meterlos en estas terminales, pues yo tengo una terminal para tierra, el voltaje positivo del músculo o la derivación positiva y la derivación negativa que tengo en los músculos. Entonces, pues, ¿qué se vuelve fácil? Que al momento de hacer una tarjeta electrónica normalmente ponen este tipo de conectores negros en los cuales entra aquí, no se suelta tan fácil y pues prácticamente en el diseño del PCB yo tengo una terminal positiva, una terminal negativa y tengo la tierra y puedo encontrar el que va a correr al PCB. Como se podrán dar cuenta, existen muchos diseños de electromiógrafos en los cuales, bueno, no, como o este de aquí, que utilizan este mismo conector para poder conectar estos cables para medir. Estos cables pues lo puedo utilizar en cualquier medición que yo espere utilizar electrodos. Lo único que cambiaría por ahí sería más bien el uso de los filtros del circuito. Anteriormente también a este tipo de electrodos metal plato se les bañaba de gel conductivo o de las almohadillas que anteriormente mencionaba y se cubrían con cinta. Esa cinta lo que hacía era nada más dar la adherencia. Entonces, pues son como los antecesores de los que usamos hoy en día, ¿no? Este ejemplo del de teja conectados en las extremidades, hechos de aleación de níquel con plata, se unían con una correa de goma o cinta. Y en esta parte de aquí pueden ver esta cabecita que sale de lo que es el electrodo. Lo que hacía era poner una terminal, tal cual tenían una terminal como un cable de estos banana caimán, no, perdón, banana, en los cuales tenía una terminación en la que se conectaba y pues prácticamente toda la información del electrodo salía conectada hasta el aparato. En estos otros, pues la ventaja fue que tiempo después vinieron a revolucionar los anteriores, era que ya tenían un cable tal cual conectado. Entonces lo que hicieron fue tratar de eliminar esto de aquí para no tener que estar conectando uno y desconectando el otro. Se seguían uniendo todavía con cintas quirúrgicas de estas, de las micropor, era con los que los adherían a la piel, pero aún así no eran muy estables.
Cuando se empezaron a investigar más los electrodos, cuando pensaron en darles aplicaciones en movimiento, por ejemplo, es muy sabido que se utiliza mucho del estudio de los electrocardiogramas o de los electromiógrafos en pacientes que están corriendo o que están ejercitándose. El problema es que el sudor y las mismas vibraciones o brincos del cuerpo podrían ayudar a que esto se moviera, se despegara o se cayera completamente del aparato. Pero algo que sí nos estaba acercando a los electrodos que actualmente utilizamos hoy son que eran de cloruro de plata. No todo es cloruro de plata. Si yo pudiera levantar este plato y verlo por la parte de abajo, tendría un recubrimiento de cloruro de plata, que ese recubrimiento pues es parte prácticamente lo que estaría en contacto con el cuerpo y pues esa es la parte que nos interesa rescatar para tener una mayor conductividad. Eran de gran tamaño, alcanzaban a tener 1 pulgada o hasta 2 pulgadas dependiendo del electrodo que se utilizara. Los electrodos no podían ser utilizados en todos los casos, utilizaban más en situaciones de electromiografía o electrocardiograma. No eran muy convenientes utilizarlos en electroencefalografía, ya que, como recordarán, pues en electroencefalografía necesitas áreas mucho más pequeñas para poder medir las diferentes áreas de Bowman. Los últimos, un poco más modernos, tenían el mismo recubrimiento de cloruro de plata en el centro y alrededor tenían este recubrimiento de una esponja. ¿Qué era lo que hacía esta esponja? Bueno, esta esponja absorbía un poco del material del agua con sal en los que los bañaban o con los geles que los bañaban y pues tenía este snap. Regresaron un poco al primer diseño, pero a diferencia de con el primer diseño, esto no dejaba de tener aquí un tornillo, una rosca, que se utilizaba para poder apretar el cable que iba a ser colocado en esta zona. Entonces, pues el snap era un poco más fácil, o se vuelve un poco más fácil de poderlos conectar y desconectar, e incluso si quisiera cambiarlos de posición, nada más cambio, coloco un nuevo electrodo, y ese nuevo electrodo me va a permitir conectarme a diferentes puntos. Entonces, estos electrodos, pues ya es algo muy similar a lo que ustedes están acostumbrados a utilizar. Si me preguntan, ni siquiera yo llegué a utilizar este tipo de electrodos. He visto estos, bueno, no sé qué, he visto más bien esta versión de aquí. Curiosamente, estas versiones se caracterizan porque esta zona de color blanco muchas de las veces es de plástico. Entonces suena curioso cómo el plástico ayudaba, porque bueno, dirán ustedes, el plástico no es un material conductivo. Lo importante se encuentra aquí, en esta pequeña rejita de color negro o este disco en el centro de color negro que dice Metal Disc and Electrolyte, que esta parte era lo único que necesitábamos del recubrimiento de plata. La primera vez que yo los vi no lo entendía porque de hecho cuando ves esos electrodos de plástico, esto de aquí queda de color negro y alrededor los que yo vi en esa ocasión eran de color azul. Entonces en la textura o en la forma de verlo, el color negro que tenía en esta parte incluso se asemejaba a la misma textura de color azul que se tenía en la parte de afuera, pero ya investigando un poquito, pues me di cuenta que era por el mismo efecto que tenía el recubrimiento de plástico, perdón, el recubrimiento de cloruro de plata, no era tanto que fuera un plástico en general. Para aplicar el electrodo sobre el paciente se debe limpiar el área de la piel. Bueno, en este caso, ¿cómo se coloca un electrodo? Un electrodo, tú lo puedes llegar y ponerlo sobre la piel directamente y pues no va a pasar absolutamente nada. Pero creo que en algunas clases sí les he mencionado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú quieres colocar un electrodo para electrocardiograma, un estudio de electrocardiograma, y lo que estás pensando es que ese electrodo de electrocardiograma va a ser implantado, puesto o colocado sobre un hombre que tenga vello sobre el pecho? El vello sobre el pecho me ayudará o me perjudicará en generar una bolsa de aire. Y si esa bolsa de aire se genera, corro el riesgo de que no haya una buena conductividad entre el paciente y el electrodo, o que incluso el electrodo se pueda a despegar mucho más fácil. Entonces, el vello obviamente es un factor importante para considerar cuando se vaya a generar un estudio. ¿Qué se puede hacer? Pues simple y sencillamente rasurar el área de trabajo, ¿no? No rasurar todo porque hay muchos indicios de que anteriormente tenías que rasurar todo el cuerpo para colocar, bueno, perdón, toda la cabeza para colocar electrodos de electroencefalografía. Hoy en día no pasan esas situaciones. Existen electrodos mucho más modernos, y esos electrodos más modernos, pues fácil me pueden solventar
esta situación de no tener que resolverlo. Si no se llega a hacer, pues de todas maneras el estudio puede llegar a completarse, pero no es muy recomendable. ¿Qué más hace? Se tiene que limpiar la zona, la piel. Una vez que tú has rasurado y que te tratas de encontrar que no hay vello sobre la parte a trabajar, normalmente hay que hacer la piel más abrasiva. ¿A qué me refiero con hacer la piel más abrasiva? Bueno, necesitamos que la piel no tenga ninguna capa, que esa capa pueda generar algún tipo de barniz o de grasa, por así decirlo. Entonces, muchas de las veces cuando nos ponemos cremas o lociones o cosas por el estilo, esa capa podría ayudar a que la señal no se dé de la forma correcta. Yo les mencionaba en clase que en los laboratorios del Biopac, que tenemos unas fibras similares a lo que son las fibras para poder lavar los trastes. Si utilizamos estas fibras para raspar un poco la piel, llegaremos a generar unas pequeñas hendiduras sobre la piel. Estas hendiduras obviamente no son cicatrices, no generarán cicatrices, ya que estamos sobre la capa más superficial de la piel. Únicamente estaremos moviendo células que prácticamente consideraríamos células muertas, pero al momento de generar rayas sobre esa capa superficial del cuerpo, lo que me podría ayudar es a generar que el gel conductivo que estoy utilizando pueda adherirse mejor en esta parte y de esa manera no correr el riesgo de que se estén moviendo el electrodo o que se vaya a zafar muy fácil. Tiene sentido, ¿no? Por el hecho de que, bueno, pues el gel como que se quedaría en esa parte, se quedaría estancado en las, ¿cómo decirlo?, en los surcos que estaría generando la piel y pues me aseguraría de que el electrodo fuera más estable para. Hay algunas pomadas o geles especiales que hacen esta misma tarea. Son geles, no estoy muy familiarizado con esas cosas, similares a los que se utilizan para exfoliar la piel. Bueno, ahí las muchachas a lo mejor me corrigen, pero ya ven que las cremas para exfoliar normalmente tienen como granitos o sales, no sé cómo decirlo, que esos granitos te ayudan a remover las capas muertas de la piel, entonces también te ayudan a que esas pomadas hacen el efecto abrasivo de lo que es las fibras para lavar los trastes. Entonces también esas cremas nos ayudan. ¿Dónde se utilizan más esas cremas? Se utilizan más en estudios de electroencefalografía. No sería muy común que agarraras la fibra de Scotch-Brite y estuvieras raspando la cabeza. Entonces más bien utilizas estas cremas, tallas un poco la zona y eso ayuda a quitar las grasas del cuero cabelludo que se tiene. Bueno, por ahí tenemos algunos otros electrodos conocidos como electrodos de succión. Me gustaría detener aquí un poquito la clase, muchachos. Primero, preguntarles si tienen alguna duda. Y mi segunda pregunta, ¿en sus clases de fisiología llegaron a ver este tipo de electrodos de succión? No. No, nosotros sí. no. ¿Tú sí, Paco? Sí, yo sí. Sí, bueno, estos electrodos de succión, ¿cómo funcionan? Ya casi no se utilizan. Bueno, sí, casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque abarcan mucho espacio y se vuelven algo molestos para poder trabajar. Cuando yo estudié fisiología, en mi segundo cuatrimestre de la universidad, todavía se permitía que en los laboratorios de fisiología hicieras el experimento de la rana en el que tal cual tenías que matar una rana y le pasabas impulsos eléctricos a través de las piernas, hacías por ahí una pequeña incisión. Bueno, de hecho nosotros nunca lo hicimos, ¿no? Prácticamente la gente del laboratorio de fisiología, cuando tú llegabas, la rana ya estaba muy puesta para empezar a trabajar. ¿Y qué era lo que hacías? Le dabas electroestimulación en un músculo y pues veías tal cual como la piernita se doblaba de la rana y pues lo que estudiabas era la transmisión eléctrica de las células excitables. Pero también me tocó una práctica de laboratorio en fisiología en el que hacíamos un estudio con este tipo de electrodos en específico. No tiene mucha complejidad, no requieren tiras o adhesivos para colocarlos en su lugar. ¿Por qué no necesitan tiras o adhesivos? Porque la misma succión que generen hará un vacío entre el electrodo y la piel del paciente. Entonces, de esa manera aseguro que el electrodo no se vaya a llegar a mover. Normalmente son utilizados para electrocardiograma debido a que pueden ser localizados en puntos muy específicos. Estos electrodos funcionan o tenían esta forma más o menos de aquí. Tenían esta bombita de aquí que tal cual la bombita al momento de presionarla generaba vacío.
tenían una terminal aquí en el cual la terminal se conectaba a un cable y el cable iba conectado directamente al equipo. Y tenían superficie de contacto. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, pues lo que había dentro de esta pequeña esfera era el contacto con la piel. Entonces, al momento en el que tú bombeabas el aire que quedaba entre la superficie de la piel y esta pequeña campana, pues, ¿qué era lo que hacía? Que prácticamente bombeabas el aire hacia afuera. Y al momento de bombear el aire hacia afuera, la piel se acercaba, creo que a lo mejor aquí está un poco exagerado, hacia esta terminación metálica que está aquí. Este cilindro lo que me hacía es una terminación metálica que hacía contacto con la piel, y el círculo o la campana que está aquí era lo que ayudaba a mantener el vacío. Eran muy fáciles de quitar y de colocar. ¿Por qué? Porque si tú hacías el electrodo, prácticamente tumbabas el electrodo hacia la izquierda, si suponemos que aquí en esta parte estuviera el cuerpo, pues nada más levantar el electrodo en esta dirección me ayudaría a que volviera a entrar aire en esa parte, y en el momento en el que volviera a entrar aire en esta cámara, pues me ayudaba a romper el vacío. ¿Para qué era lo que lo ponían? A lo mejor muchas veces las enfermeras no tan expertas cometían el error de colocarlo no en todos los espacios intercostales que el electrocardiograma requiere. Entonces, lo que hacían era rápido quitar la succión y pues fácilmente puedes poner la bombilla esta o el electrodo de succión en una parte nueva. ¿Qué ventajas tienen contra los otros? No es necesario rasurar a la persona. De hecho, también es muy complicado que el aire, como los cabellos quedan prácticamente presionados por la bombilla, o incluso muchos de los cabellos quedaban, de los vellos, perdón, quedaban dentro de esta zona, pues esos vellos no rompían la succión, entonces no era necesario rasurar a la persona. Nosotros tendrías que poner un electrodo nuevo e incluso limpiar esa zona en la que se estuviera trabajando. Consiste en un electrodo cilíndrico. Aquí, este sería el electrodo cilíndrico. No se alcanza a percibir, pero aquí debería haber un electrodo cilíndrico que hacía contacto con la piel. Entonces, si no me recuerdo, creo que este electrodo también bajaba un poco para estar... No, perdón. Esta zona de aquí, esta campana que les estoy mencionando, era un tanto flexible. Entonces, en el momento en el que tú hacías contacto con la piel, se alcanzaba a deformar un poco, haciendo que el cilindro que se encontraba en esta zona bajara y tuviera una mayor conductividad con el cuerpo, un mayor contacto con el cuerpo. Entonces, esta campana se deformaba y podríamos decir que quedaba de esta manera. Y una vez que se generaba la succión, pues ya no había forma de que esto se moviera de su lugar. Desafortunadamente no sirven mucho para poder estudiar electrocardiografía en movimiento. Normalmente son utilizados para situaciones sedentarias, estudiar al paciente dentro de una cámara, dentro de su cuarto en el hospital o cosas por el estilo. Entonces, pues todavía siguen teniendo deficiencias en comparación con los electrodos que hoy contamos en la actualidad. Bueno, ya esto nos acerca un poquito más a los electrodos que tenemos el día de hoy. De hecho, estos electrodos todavía tienen una deficiencia. Electrodos flotantes. ¿Qué hacen estos electrodos flotantes? Pueden ver aquí que tienen como una figura como cono como de estos de seguridad en las carreteras, algo por el estilo, en el cual lo que se hacía era que el electrodo, toda la parte de la base del electrodo, se colocaba sobre esta cinta doble cara. Esta cinta doble cara, de hecho, es muy utilizada todavía hoy en día para muchos experimentos. ¿Y qué era lo que se hacía? Dentro de la cámara del electrodo, lo que hacías es colocar gel conductivo. El mismo gel que hemos venido platicando, que está basado en agua con sal, prácticamente lo poníamos. Entonces, la única área con la que se podía llegar a trabajar, pues era esta parte de aquí. Esta zona era lo único que era considerado para medir. Obviamente, en la zona que era la cinta doble cara, me generaba una parte aislada. Esto de aquí, pues, es plástico prácticamente, una cinta, un tape como los que usamos para pegar papeles o cosas por el estilo. Entonces, en esta zona se vuelve un ambiente aislado en el que no me permitía tener un control sobre el electrodo. ¿Qué había dentro? Un cable que este cable prácticamente estaba en contacto con todo el gel conductivo, y esta zona pues me ayudaba a que todo el gel que se encontrara dentro ayudaba a mojar el cable y que el cable prácticamente transmitiera la información.
Si lo vemos desde adentro, pues y tuviéramos un corte transversal de lo que es el electrodo, yo tendría algo como esto, ¿no? Podría ver que esto de aquí es la cinta de cara, esto de aquí sería el área del electrodo, perdón, el área del gel electrolítico que esperaría que quedara bañada, la parte del disco metálico en el cual el disco metálico esperamos que reciba toda la información y el gel conductivo está ayudando a que llegue directamente sobre esta. Y esto de aquí, pues únicamente en el empaquetado en el que esté trabajando. ¿Qué ventaja tiene esto? Esto no necesariamente tiene que ser metal, no tiene que ser metal y pues recuerden que al correr el riesgo de tener una pieza metálica por el cuerpo, puedo generar un macroshock que fluye sobre la persona. No es muy bueno tener estas terminaciones metálicas conectadas, entonces el plástico no deja de hacerme un recubrimiento directo. Sí, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en este caso, en el del cable, yo tuviera que hubiera una conducción eléctrica en esta zona, que por aquí hubiera una corriente? La corriente obviamente empezaría a generar el material y el material, recordemos, es agua con sal. Entonces lo que pasaría en esta zona, al igual que pasa con los efectos de cuando se le aplica una corriente eléctrica al cuerpo, empezaría a calentar el material que se encuentra aquí. Sí, al ser agua con sal también serviría como disipador, pero si la corriente es continua o se mantiene durante un largo periodo de tiempo, ¿qué empezaría a generar? Pues empezaría a generar calor, donde este calor que yo tengo aquí podría llegar a dañar la piel del paciente si llegara a generarse algún daño. ¿Alguna duda? ¿No? Todo bien. Todo bien. Todo nice. Thank you. Ahora sí, este electrodo es una vista transversal de los electrodos que ustedes conocen o con los que han trabajado. Esto de aquí es una almohadilla. Recordemos que los electrodos tienen una almohadilla de plástico. Vamos a ver si encontró una imagen. Bueno, quisiera verlos por la parte de abajo, los electrodos, pero no encuentro una imagen tal cual. Tienen como un tipo gel, ¿no? Sí, pero más o menos para que lo recordaran, para que era para lo que lo quería. Si por ejemplo aquí, bueno, a ver este electrodo. ¿Qué pasa en este electrodo? En este electrodo, si ustedes recuerdan, más o menos, debería de tener un círculo alrededor en el que el diámetro más externo es prácticamente una almohadilla esponjosa, donde esta almohadilla esponjosa lo único que tiene es pegamento. Este pegamento de aquí me ayuda a darle ubicación, únicamente a que se llegue a poner en la posición correcta, ¿no? ¿Qué hay dentro? Dentro de este material existe el gel conductivo del que estamos hablando. Y el electrodo realmente únicamente es una pieza de color negro que está aquí, que es lo que tiene la cobertura de cloruro de plata. Esa cobertura de cloruro de plata pues está conectado a este snap, que este snap, pues como ya lo mencionamos, es lo que me ayuda a poder generar la transmisión de información a otra parte, ¿no? Entonces de aquí veríamos esta cubierta de plástico, el plastic cup, lo que es el external snap, el baño de cloruro de plata que se tiene en esta zona, si se fijan, está por exactamente encima, o bueno, más bien por debajo de lo que sería la cubierta de plástico, y en esta zona el gel conductivo. El gel conductivo y toda la zona de la piel con la que podría estar en contacto. Entonces, en realidad, ¿qué sería la zona del electrodo? El electrodo podemos decir que únicamente es lo que encierra la parte plástica. Esto de aquí es el electrodo. Si les dicen a ustedes que el electrodo es todo esto, es bueno, esto de aquí es lo que ayuda al electrodo a ponerlo en su posición, pero lo único que está haciendo la tarea es esta pequeña zona que yo tengo aquí. Entonces, por eso muchas veces les menciono, un electrodo no necesita ser muy grande o no necesita ser muy pequeño. ¿Por qué se utilizan electrodos más grandes que otros?
Los electrodos, como los que acabo de poner en la imagen, son de uso, bueno, no alcancé a ver el tamaño, pero existen pediátricos y de adultos. Los pediátricos tienen, me parece que son de 1 pulgada, y los de adultos son de 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque pues esperas que el adulto se vaya a llegar a mover mucho más, y pues obviamente entre más grande pues te da una mayor adherencia. E incluso por otro lado, si tratas de poner pediátricos, pues por ahí corres el riesgo de que se arranquen más fácil por un movimiento más brusco. En el caso de los bebitos, pues desafortunadamente no le puedes poner electrodos de adulto porque el área de trabajo no es bastante grande. Pero de la misma manera, muchachos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el electrodo, en el caso de que ustedes llegaran a estar en un hospital y no tienen electrodos pediátricos? Pues bueno, ya les acabo de mencionar, espero que algún día les quede este conocimiento para más adelante y ojalá se llegaran a enfrentar a eso. ¿Qué pasaría? Pues es muy simple, si yo corto el electrodo, las orillas, no pasa absolutamente nada, porque al ver esta imagen transversal de aquí, puedo ver que la zona del electrodo pues está prácticamente segura. Incluso el plástico es demasiado delgado, si llegara a cortar una cierta etapa del plástico, no pasaría todavía nada, porque al momento de seguir teniendo esta material del gel conductivo que esté pasando la información directamente al electrodo de plástico, perdón, al electrodo con el recubrimiento de cloruro de plata, y que este recubrimiento esté pasándolo al externo de SNAP, yo seguiría teniendo una adquisición de señales. Que la señal sea buena o no, bueno, pues eso ya será bastante diferente. Les quiero mostrar por ahí otra imagen. Serás. No sé si alguna vez han visto este tipo de pulseras. ¿Para qué son estas pulseras? Estas pulseras normalmente cuando tú estás armando un circuito te piden que te las pongas, son brazaletes, ¿no? Estos brazaletes normalmente lo que hacen es que tienen ¿cómo decirlo? Esta caimán de aquí, o tienen también estos snaps como. Bueno, creo que estos no tienen snaps, todos tienen caimán. ¿Para qué lo hacen? Lo que buscan hacer es que tú estés aterrizado. Entonces lo que hacen es que toda la estática que tú generas la estás mandando directamente a la tierra del circuito. En sistemas, en cuestiones biomédicas, pues sí es muy importante esto, porque recordemos que muchas veces vamos a trabajar con señales de voltaje muy, muy pequeños. Entonces, al trabajar con señales de voltaje muy pequeños, lo que me ayuda a asegurar es que no voy a quemar los chips. Y como ya vieron en sus prácticas, me utilizaban un INA 128. Saben que es un chip bastante caro, difícil de conseguir y que no esperarías, no te gustaría quererlo reemplazar. En alguna ocasión tuve la oportunidad de tener 3 pulseritas de estas. Y lo que hice con las pulseras fue colocar 2 de ellas, algo similar a este señor. Imagínense que su reloj era la segunda pulsera, colocar una pulsera aquí y una segunda pulsera aquí y una tercera pulsera en la otra mano. Entonces, ¿qué fue lo que logré? Esas pulseras en la parte de adentro tienen tal cual una terminación metálica. Aquí, esta imagen. Esta terminación metálica, por lo que busca hacer es que estar en contacto directo con la piel. Entonces, al momento de tener esto en contacto con la piel y tener otros 2 que también estaban en contacto con mi piel en ese entonces, pues lo conecté a un electromiógrafo y a través de estas pulseras llegué a medir la actividad electromiográfica. Considero, desafortunadamente, no pude completar un poquito más de ese trabajo, que si hubiera bañado esta zona de gel conductivo, a lo mejor me hubiera ayudado a tener una mejor bioseñal. Creo que sería bastante interesante, muchachos, si tuviéramos estas pulseras, por ahí hacer un pequeño trabajo en si estas pulseras pudiera llegar a utilizarlas de la misma manera que utilizo electrodos habituales, ¿no? Medir el comportamiento eléctrico de esto contra los electrodos que anteriormente tenía, como los que acabamos de mostrar en la imagen, y pues ver si exactamente hace lo mismo o no sirve un electrodo contra el otro. Vamos un poquito más rápido porque yo estoy viendo que ya casi se acaba la hora.
Entonces, antes se utilizaban estos electrodos flotantes. Bueno, ya este tipo de electrodo ya traen este gel conductivo, pero este es prácticamente el gel conductivo que se utiliza. Es el mismo gel que se utiliza en las embarazadas que ayuda a la transmisión de información. Por ahí se han utilizado otros tipos de geles, o más bien pastas como estas, que su nombre me llama mucho la atención, TEN 20, TEN 20, al igual que en el sistema de electroencefalografía 1020, pues entonces son pastas que normalmente se utilizan para eso, al igual que su nombre lo dice, la marca se apropió del sistema estándar, pero son pastas exclusivas para electroencefalografía. Podría ayudar a funcionar también estos tipos de gel. El problema es que este tipo de gel, si lo pusiera sobre un electrodo como los que se utilizan en la electroencefalografía, no me acuerdo por qué el otro día, la última clase que nos vimos, no tenía tantos estudiantes, no me acuerdo, andaban de vagos, yo creo. Les llevé a la clase este tipo de electrodos, por ahí espero que algunos los recuerden. Se les llaman electrodos de copa de oro. Muchas veces les he platicado de este tipo de electrodos. ¿Por qué no se utiliza gel para este tipo de electrodos y se opta más por la pasta? Se opta más por la pasta porque la pasta, al ser un material un poco más denso, más rígido, ayuda a colocar los electrodos y que no se desplacen tan fácil. El gel no es un material que sus propiedades sean muy sólidas, por así decirlo. Entonces, si le pusiera gel, podría ayudar a funcionar. Definitivamente se adquiriría la señal, sería una señal mucho mejor que tener el electrodo sin nada, pero pues bueno, esto no es muy rígido, entonces el electrodo no se detendría dentro de la posición esperada. Incluso, por otro lado, si utilizo la pasta, pues la pasta me asegura una mejor adherencia en esa zona. ¿Alguna duda, muchachos, hasta aquí? Pues todo bien. Hasta aquí todo bien. Los electrodos pueden ser también usados dentro del cuerpo para detectar biopotenciales. Toman la forma de electrodos percutáneos, pero también pueden ser electrodos internos, en los cuales la conexión